Bueno, comencemos chicos. Hoy vamos a ver la teoría, ¿sí? No va a ser muy larga la clase, pero es uno de los temas posta para el final. Bueno, empecemos. Oscilaciones. Esto es lo primero que vamos a ver acerca de oscilaciones, que son los sistemas masa-resorte, ¿sí? Hay varios tipos de sistemas oscilantes, ¿sí? Pero el primero que vamos a ver hoy es el sistema masa-resorte. Después vamos a ver los péndulos, tanto en su versión simple como física, y además el péndulo de torsión. Bueno, comencemos por lo básico. Sistema masa-resorte. Describamos cómo es el sistema oscilante en este caso. El sistema va a estar constituido, como el mismo nombre lo indica, por una masa M, ¿sí? Una masa M, un resorte K, que está indicado acá, de manera tal que la disposición es la siguiente. Uno de los extremos del resorte, en este caso el extremo izquierdo, está anclado a una pared, ¿sí? De manera tal que permanece fijo respecto del observador inercial que vamos a considerar. Y el otro extremo está anclado a la masa M, y ese extremo puede desplazarse, ¿sí? A lo largo de la dirección horizontal, como vamos a ver a continuación. Las hipótesis con las cuales vamos a trabajar en el sistema masa-resorte, chicos, son las siguientes. En primer lugar, la superficie va a ser lisa, es decir, va a tener un coeficiente roce nulo y va a ser, por lo tanto, incapaz de ejercer fuerzas de rozamiento sobre la masa conforme esta deslice. La otra característica o hipótesis importante a tener en cuenta es que el resorte va a ser ideal, es decir, no tiene masa, va a ser una idealización desde luego, pero este resorte no va a tener masa y además, aún cuando aquí no lo anoté, pero ya lo vamos a ver en forma explícita recién, dentro de un rato, perdón, va a verificar, ¿sí? Este resorte va a verificar la ley de Hooke. Esas son las hipótesis con las cuales vamos a trabajar. Superficie lisa, el resorte no tiene masa y desde luego satisface la ley de Hooke, ¿sí? No lo había indicado acá en las hipótesis porque va a quedar indicado explícitamente dentro de unos minutitos. Bien, antes de comenzar a comprender cómo es el funcionamiento de este sistema masa-resorte, lo que nosotros tenemos que saber es que, como en todo problema de física, siempre debemos comenzar por fijar nuestro sistema de referencia, que en todos los casos que vamos a considerar, ese sistema de referencia va a ser inercial, es decir, respecto de él se van a verificar las leyes del movimiento de Newton. Por razones simplificatorias, el sistema de referencia considerado va a estar anclado en la superficie sobre la cual desliza la masa M y además va a tener anclado el origen de coordenada en lo que se va a corresponder, ¿sí? Con la posición de equilibrio de nuestro resorte. ¿Qué quiere decir posición de equilibrio? En primer lugar, enfatizo la posición, va a ser esta así. ¿Qué es la posición de equilibrio del resorte? Bueno, es la posición en este caso que ocupa el extremo libre del resorte, en este caso el extremo derecho, cuando el mismo no está estirado ni comprimido, es decir, cuando el mismo se encuentra en una posición o en un estado de relajación, ¿sí? Bien, denme un segundito que agrego a Feli, ahí está. Entonces, como veníamos diciendo, vamos a fijar el origen de nuestro sistema de referencia en la posición de equilibrio del resorte, es decir, en aquella posición donde el mismo no está ni estirado ni comprimido, está en su posición de relajación, el extremo derecho del resorte, que aquí estoy remarcando con este círculo. Y el resorte, por lo tanto, tiene su longitud de relajación. Recuerden que los resortes tienen una longitud de relajación característica, que será esta longitud L sub 0, se le suele llamar, ¿sí? Desde luego, cuando el resorte se estire o se comprima, la longitud del mismo va cambiando y modificándose y eso va a dar lugar, ¿sí? A poder describir la fuerza aplicada por el resorte sobre la masa M en función de la deformación o delta dL experimentado por este último. Bien, entonces, en síntesis, tenemos nuestro origen anclado para nuestro sistema de referencia en la posición de equilibrio del resorte, es decir, donde el mismo no está ni estirado ni comprimido, o lo que es lo mismo se encuentra en su longitud de relajación. Veamos rápidamente cómo operaba o cómo eran las interacciones que ejercía el resorte sobre la masa M en función de las deformaciones que podía experimentar este resorte. Ustedes intuitivamente saben, chicos, vamos aquí a cambiar el color para que sea un poquito más claro todo. Si yo alejo la masa M hacia la derecha de la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces la coordenada X de esa masa respecto de nuestro origen
va a ser justamente esta variable x indicada aquí, que en forma vectorial o notación vectorial, el vector de posición se escribiría como x vector igual a x versor y. ¿Sí? Esa es la notación vectorial para el vector de posición de esta masa m desplazada hacia la derecha. El segmento en negro representa justamente tal vector de posición, medido siempre respecto del origen de nuestro sistema de referencia. Bien, cuando la masa m se aleja hacia la derecha, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, para esa masa vamos a encontrar que actúa desde luego el peso P, producto de la interacción con la Tierra, la normal N, ¿sí? Producto de la interacción con la superficie, y ustedes de la experiencia cotidiana saben que va a operar una fuerza elástica ejercida por el resorte que va a apuntar hacia la izquierda. ¿Por qué saben que va a apuntar hacia la izquierda? Porque ustedes saben que las fuerzas elásticas ejercidas por los resortes tienen siempre un carácter restaurador. Esto es, tienden a volver el sistema a su posición de equilibrio que venía dada o indicada en este caso por el origen de nuestro sistema de referencia, que estaba justamente anclado en dicha posición de equilibrio en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Sí? En términos matemáticos, dicha fuerza elástica venía descrita por la ley de Hooke de la forma siguiente. Si el origen está anclado en la posición de equilibrio, entonces la fuerza elástica toma esta forma de acuerdo a la ley de Hooke. Es menos K por X versor Y. ¿Por qué el versor Y? Porque la fuerza elástica actúa a lo largo de la dirección del eje X. ¿Sí? Desde luego ustedes saben que asociado a mi sistema de referencia hay un sistema de ejes cartesiano adecuado, con una orientación adecuada, quiero decir, que en este caso, para no complicarnos la vida, adecuado significa darle la orientación de toda la vida, que es con el eje X positivo hacia la derecha. Bien, entonces, la ley de Hooke, en el caso que el origen esté anclado en la posición de equilibrio del resorte, adopta esta forma. La fuerza elástica vector es igual a menos K por X versor Y. ¿Sí? El versor Y indica que la fuerza elástica opera a lo largo de la dirección del eje X. X es lo que se desplaza al extremo libre del resorte, es decir, el extremo derecho del resorte, respecto de la posición de equilibrio del resorte. ¿Sí? Y esta ley de Hooke entonces me está diciendo que la fuerza elástica en magnitud o módulo es proporcional a la deformación del resorte, es decir, a lo que se desplaza al extremo libre respecto de su posición cuando el resorte está relajado, es decir, no está ni estirado ni comprimido. Bien, esta expresión matemática resume el hecho que acabamos de indicar, que es que la fuerza elástica, cuando el cuerpo se encuentra hacia la derecha, ¿sí?, actúa hacia la izquierda. Matemáticamente eso viene representado por este signo menos. Ese signo menos me está diciendo en la ley de Hooke que la fuerza elástica siempre opera en sentido opuesto al desplazamiento experimentado por el extremo libre del resorte. En otras palabras, este signo menos es la expresión matemática que me indica que la fuerza elástica es una fuerza restauradora que tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio. En efecto, veamos, cuando nosotros ubicamos la masa en esta posición que está aquí indicada, que corresponde a un x mayor que 0, ¿sí?, porque está medido en el sentido de la eje x positiva, entonces la ley de Hooke me dice la fuerza elástica es menos K por X versor Y. Este X, tal y como está indicado acá, es mayor que 0. Luego, con este signo menos de acá, toda esta cantidad que está aquí remarcada en rojo se hace menor que 0. El hecho de que sea menor que 0 la componente de la fuerza elástica implica que apunta en el sentido negativo de las X, es decir, hacia la izquierda, tal y como vimos originalmente en la explicación de hace un rato. Por lo tanto, matemáticamente, la ley de Hooke, como no podía ser de otra forma, es consistente con lo que nosotros describimos de la experiencia cotidiana y me indica que cuando la coordenada X es mayor que 0, la fuerza elástica apunta hacia la izquierda, intentando volver el sistema a su posición de equilibrio, como debe ser porque tiene carácter restaurador. Por otro lado, cuando yo a la fuerza elástica, ¿sí?, la quiero evaluar para posiciones de la masa que están hacia la izquierda de mi origen de coordenada, esto es, el vector de posición está caracterizado por una coordenada X menor que 0, ¿sí?, ustedes saben, teniendo la experiencia cotidiana, que la fuerza elástica en este caso va a operar hacia la derecha, intentando retornar el sistema a su posición de equilibrio. Además, desde luego, actuará
el peso, producto de la interacción con la Tierra, y la normal, producto de la interacción con la superficie. Bien, veamos qué nos dice la ley de Hooke en el caso de que la componente x efectivamente sea menor que 0, como la que acabamos de describir, ¿sí? Porque la descripción que hicimos recién es basada, es decir, este diagrama en cuerpo libre está basado en nuestra experiencia cotidiana. Veamos qué nos dice la ley de Hooke. La ley de Hooke, insisto, es de la forma fuerza elástica igual a menos K por X versus I. El signo menos, como ya les dije, le da el carácter restaurador o indica el carácter restaurador de la fuerza elástica. Bien, cuando la coordenada X de posición para la masa es menor que 0, ¿sí? Todo esto que está indicado en rojo, gracias a este signo menos que está aquí, se hace mayor que 0. Es decir, la componente de la fuerza elástica, en el caso de que la masa esté ubicada en una coordenada X negativa, es positiva. El hecho que la componente de la fuerza elástica sea positiva, y como la misma opera a lo largo del eje X, de allí que aparezca aquí el versor Y, concluimos entonces que la fuerza elástica opera hacia la derecha, tal y como deducimos de la experiencia diaria cuando comprimimos el resorte para esta disposición de masa y resorte y para esta elección de ejes que tenemos aquí en la figura. Bien, el último caso corresponde en evaluar qué es lo que ocurre con la fuerza elástica cuando estamos en la posición de relajación. Pero eso ya se lo imaginarán. En esa posición el resorte no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto no está interactuando, lo que es lo mismo, no está ejerciendo ninguna fuerza elástica sobre nuestra masa en cuestión. El diagrama de cuerpo libre, en efecto, es solo está constituido por la fuerza peso, producto de la interacción con la Tierra, y la normal, producto de la interacción con la superficie. Matemáticamente, esta fuerza elástica dada por la ley de Hooke me dice menos K por X, que al estar en la posición de equilibrio, recuerden que en la posición de equilibrio donde anclé mi origen de coordenada, la variable X, que indica la posición de la masa, toma el valor 0. Entonces será menos K por 0 versus I, y entonces la fuerza elástica del vector nulo de acuerdo a la ley de Hooke. O sea que la ley de Hooke también describe de manera correcta, como debe ser, ¿sí?, la fuerza elástica para el caso particular en el cual la masa está en su posición de equilibrio o de relajación. Acá algo importante, ¿sí?, una aclaración importante que quiero hacer. En este caso, chicos, ¿sí?, cuando yo hablo de la coordenada X de la masa, ¿sí?, esta coordenada X es totalmente equivalente a hablar de la deformación experimentada por el resorte. ¿Pero por qué? Porque solo en este caso, cuando yo anclo el origen de coordenada en la posición de equilibrio de relajación del resorte, es que se cumple que esta coordenada X que estoy marcando acá, ¿sí?, cuando la masa se desplaza, por ejemplo, a la derecha, coincide a su vez con la deformación del resorte experimentada por el mismo, desde luego. ¿Sí? Entonces, solo en esta situación, cuando el origen de coordenada está anclado en la posición de equilibrio del resorte, esto es, en la posición en la cual el extremo derecho, ¿sí?, no está desplazado ni a la derecha ni a la izquierda respecto de su posición de relajación, cuando el resorte tiene su longitud de relajación, ¿sí?, solo en ese caso en el que el origen está anclado en esa posición de equilibrio es que podemos hablar indistintamente de la coordenada X de la masa como la deformación del resorte. Solo en ese caso, ¿sí? No metan la pata con eso. Solo en ese caso, chicos, cuando el origen de coordenada está anclado en la posición de equilibrio del resorte, podemos hablar indistintamente de la coordenada X o de la deformación que experimentó el resorte, ¿sí? Por eso es que en estas expresiones de la ley de Hooke, la deformación del resorte viene dada directamente por la coordenada X en la cual se encuentra la masa en cuestión. Ahora ustedes podrían preguntar, che, ¿y qué pasa si no fijo el origen de coordenada en la posición de equilibrio? Bueno, imagínense lo siguiente. Esto que está aquí, que voy a mostrar a continuación, es la posición de equilibrio del resorte, ¿sí? Es decir, esta es la posición en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido y su extremo derecho, por lo tanto, es tal o tiene una posición tal que la longitud del resorte es la longitud de relajación. Supongo que ahora vienen ustedes y dicen, no, mira, yo voy a fijar mi origen de coordenada, lo llamemos O', en esta posición. Esa posición, desde luego, no coincide con la posición de equilibrio del resorte. Como siempre, una vez fijado el sistema de referencia, vamos a anclar, ¿sí?, un origen sobre el cual vamos a fijar un sistema de ejes, en este caso cartesianos ortogonales,
con la dirección del eje X usual positiva hacia la derecha. ¿Cómo es la expresión de la ley de Hooke en este caso? Fíjense, imaginemos que la masa se desplaza otra vez hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la coordenada X de la masa respecto de este origen, O', vamos a indicarlo acá, la proyección, ¿sí? Para que quede claro que está medida respecto de O'. Recuerden que las posiciones siempre se miden respecto del origen de coordenada. Entonces, el vector de posición X será este vector que acabo de marcar ahí en azul, ¿sí? Sin embargo, lo que se deformó el resorte, chicos, no es esa coordenada X, sino que lo que se deformó es esta cantidad así. ¿Todos están de acuerdo con eso? Bien. Entonces, en este caso, ¿sería correcto escribir la ley de Hooke de esta forma? ¿Sería correcto eso? La respuesta es no, claro, exactamente es no. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke me establece de que la fuerza elástica en magnitud aplicada por el resorte sobre una masa es proporcional a la deformación del resorte. No es proporcional a la coordenada X de la masa, es proporcional a la deformación del resorte. ¿Sí? Esto significa que una expresión correcta para la fuerza elástica, en este caso, sería menos K por una cierta cantidad delta de X versus I, donde esta cantidad delta de X representa lo que se desplazó el extremo libre del resorte, o lo que es lo mismo, lo que se deformó el resorte durante tal estiramiento. ¿Sí? Entonces esa cantidad delta de X, como ven acá, coincide con lo que se deformó el resorte. David, Sí. ¿esa última ecuación seguirá siendo la ley de Hooke o ya no cuenta Esa es la como ley de válida? Hooke en realidad en su forma original. ¿Sí? Ah, Ahora bien, si tomo esta coordenada X sub 0, medida respecto del origen O', esta coordenada X sub 0, vector de posición X sub 0, en realidad hablando con más propiedad, denota la posición del extremo libre del resorte en su estado de relajación. ¿Sí? Es decir, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. En ese contexto es obvio que esta cantidad delta de X será este vector posición X que marca la posición de la partícula respecto al origen O' cuando el resorte está deformado, menos esta posición X sub 0 que marca la posición del extremo libre del resorte en su estado de relajación, es decir, cuando no está ni estirado ni comprimido, también desde luego respecto del origen O'. Entonces delta de X es X, disculpen, vamos a escribir aquí, ahora sí, delta de X es X menos X sub 0. Entonces, y esto es lo que me preguntabas vos, Nacho, esta forma de la ley de Hooke que acabo de tachar es en realidad una forma particular de la misma. La forma general, válida para cualquier origen anclado en cualquier sistema de referencia inercial, es de la forma menos K por delta de X, donde delta de X es X menos X sub 0, y en este caso versus Y porque la fuerza elástica opera a lo largo de la dirección del eje X. Esta es la forma general de la ley de Hooke, chicos. ¿Sí? Entonces, fíjense, la ley de Hooke no dice de que la fuerza elástica en magnitud es proporcional a la coordenada X de la masa. No. Dice que la magnitud de la fuerza elástica es proporcional a la deformación experimentada por el resorte. O lo que es lo mismo, es proporcional al desplazamiento experimentado por el extremo libre del resorte. ¿Sí? El extremo libre del resorte es este extremo derecho para la situación planteada en el dibujo. Es el extremo que se puede desplazar junto con la masa, por eso le llamo extremo libre. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, en el caso particular del cual hablamos al comienzo, si fijo el origen de coordenada en la posición de equilibrio del resorte, entonces la componente X sub 0, que marca la posición de equilibrio respecto del origen O, va a ser ¿cuánto, chicos? 0. ¿Sí? Y por lo tanto, solo en ese caso, en el cual el origen esté plantado o anclado en la posición de equilibrio, es que la ley de Hooke va a tomar esta forma particular, menos K por X versus Y. Entonces, en síntesis, esta forma, chicos, solamente pueden aplicar esta forma
en el caso particular que el origen de coordenada esté anclado en la posición de equilibrio del resorte, es decir, en la posición en la cual se encuentra el extremo libre del resorte cuando éste no está ni estirado ni comprimido. En cualquier otra situación en la que el origen no esté anclado en la posición mencionada recién, la forma general de la ley de Hooke es menos k por delta de x, donde delta de x es la coordenada x de la masa en cualquier instante menos la coordenada x sub 0, ¿sí? X sub 0, que denota la posición de equilibrio del resorte respecto del origen O' considerado. ¿Sí? Siempre recuerden que la ley de Hooke es tal que indica que el módulo de la fuerza elástica es proporcional, ¿sí? Es proporcional a la deformación experimentada por el resorte y no necesariamente a la coordenada x de la masa m. Solo va a ser proporcional a la coordenada x en el caso particular que el origen esté considerado en la posición de equilibrio del resorte. ¿Sí? Solo en esas condiciones. Bien, explicado eso, chicos, volvemos a nuestra situación. Nosotros, desde luego, por condiciones, como les decía al comienzo, simplificatorias, fijamos el origen de coordenada en la posición de equilibrio. La ley de Hooke se reduce a fuerza elástica igual a menos k por x, bien digo, versor i, porque opera a lo largo del eje x, y x, que es la coordenada de la masa, respecto del origen de coordenada, solo en esta circunstancia, donde el origen está en la posición de equilibrio, coincide además con la deformación del resorte, y por lo tanto la variable x tiene dos significados físicos en este contexto. Uno es la coordenada de la masa m respecto al origen y otro es, solo en este caso particular, la deformación del resorte, ¿sí? Respecto de su posición de relajación o estado de relajación. ¿Está claro hasta acá, chicos? Bien, acá está lo que le aclaraba recién, que es que la fuerza elástica se denomina fuerza restauradora porque tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio. ¿Sí? Siempre es así. Ahora bien, veamos lo siguiente. Nosotros ya tenemos aquí los criterios físicos necesarios para entender qué es lo que va a ocurrir con nuestro sistema masa-resorte cuando alejemos la masa desde su posición de equilibrio, ¿sí? Y la liberemos con una cierta velocidad inicial que puede o no ser nula, ¿sí? Esas son las que se denominan las condiciones iniciales de nuestro sistema masa-resorte. Bien, cuando nosotros alejemos esta masa m, supongamos a la derecha, y la liberemos, repito, no hace falta que la liberemos necesariamente con la velocidad inicial 0, también puede ser distinta de 0. Horizontalmente, una vez que dejemos de interactuar nosotros con la masa, esta misma va a interactuar horizontalmente únicamente con el resorte. Y ya saben que la fuerza elástica ejecutada por el resorte sobre la masa es una fuerza de carácter restauradora, es decir, que va a tender a volver el sistema en la posición de equilibrio. En otras palabras, si yo alejo la masa hacia la derecha y la libero con una cierta velocidad inicial, que puede o no ser 0, la fuerza elástica va a operar hacia la izquierda. ¿Sí? De manera tal que si esta masa tenía una cierta velocidad inicial hacia la derecha, la rapidez de la misma va a ir disminuyendo. Si tenía una cierta velocidad inicial hacia la izquierda, la rapidez de la misma va a ir aumentando. ¿Sí? Y si partía desde el reposo, bueno, va a empezar a aumentar su velocidad moviéndose hacia la izquierda. En otras palabras, nuestro sistema masa-resorte va a ser tal que va a empezar a ejecutar justamente un movimiento oscilatorio que la va a llevar en primera instancia hacia el origen de coordenada. ¿Sí? Lo va a mover desde la derecha hacia el origen de coordenada. Llegado al origen de coordenada, la fuerza elástica que actúa sobre la masa es 0, pero como la masa trae cierta velocidad, por inercia pasará de largo hacia la izquierda y empezará a comprimir el resorte. Conforme comience la compresión del resorte, tal y como vimos, la fuerza elástica ahora va a operar hacia la derecha. De manera tal que va a empezar a disminuir la rapidez de la masa hasta que finalmente ésta se va a detener totalmente. En ese punto, la fuerza elástica que está operando sobre la masa horizontalmente es máxima y la masa comienza a desplazarse hacia la derecha buscando recuperar su posición de equilibrio. Así va a alcanzar nuevamente la posición de equilibrio de relajación del resorte, ¿sí? Y como trae cierta velocidad, por inercia va a pasar de nuevo de largo hacia la derecha, donde de nuevo la fuerza elástica operará hacia la izquierda y empezar a disminuir la rapidez de esta masa, hasta que finalmente esta masa se volverá a detener completamente para comenzar su ciclo de oscilación nuevamente. ¿Sí? Para que quede más claro, ¿sí?
aquí tengo yo, la subí anoche a la animación, ¿sí? En donde van a poder ver cómo es la oscilación del sistema masa-resorte en la medida que se cumplan las hipótesis que declarábamos al inicio. Esto es, que vale la ley de Hooke para el resorte, que no hay rozamiento con la superficie horizontal, ¿sí? Y desde luego que la masa del resorte es despreciable. Bueno, aquí se ve el movimiento oscilatorio del sistema masa-resorte. Fíjense, el vector en negro es la coordenada X que ocupa la masa respecto de un origen de coordenada anclado en la posición de equilibrio del resorte, es decir, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, en este caso particular, la coordenada X coincide con el desplazamiento experimentado por el extremo libre del resorte, o lo que es lo mismo, coincide con la deformación experimentada por el resorte. Pero recuerden que no siempre es así. Si yo desplazo el origen de coordenada fuera de la posición de equilibrio del resorte, entonces la coordenada X no representa el desplazamiento del extremo libre, por lo tanto no representa la deformación del resorte, y por lo tanto no podemos introducirla así nomás graciosamente en la ley de Hooke para medir la fuerza elástica, me da una fuerza que no es correcta. En ese caso iría ¿qué cosa? El delta de X. Que el delta de X es el X menos el X sub 0, como vimos recién, ¿sí? Y este X menos X sub 0, ahí sí es la deformación del resorte, o lo que es lo mismo, el desplazamiento, ¿sí? Respecto de la posición de equilibrio que experimenta el extremo libre del resorte. Bien, volviendo a la animación, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Fíjense el vector velocidad, indicado por la flecha verde. Ustedes saben ya de vectores que el módulo del vector, ¿sí?, está asociado con la longitud del mismo, cuando lo representamos gráficamente. Más precisamente, la longitud del vector es proporcional al módulo. Entonces, fíjense, mientras más largos sean los vectores, mayor es la magnitud del mismo, ¿sí?, asociado a ese vector dado. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo con el vector de velocidad. El vector de velocidad toma su máxima longitud y por lo tanto la rapidez es máxima cuando pasamos por la posición de equilibrio, ¿sí? Que la posición de equilibrio, por cierto, es aquí donde estoy indicando con el cursor, donde nace justamente el origen del vector, posición X. Y por otro lado, el vector de velocidad es mínimo, es decir, se hace nulo en los extremos del movimiento, ¿sí?, que se denominan las posiciones de amplitud. El vector de aceleración, indicado en rojo, fíjense que opera horizontalmente, indicando que la fuerza neta es justamente una fuerza que opera en la dirección horizontal. Para el sistema de eje que hemos considerado nosotros, esa dirección horizontal se corresponde con la del eje X. Ahora bien, fíjense que para la aceleración es máxima en la posición de máximo desplazamiento respecto del equilibrio, ¿sí? Ahí es donde toma la máxima longitud el vector de aceleración. Y se hace nulo el vector de aceleración en la posición de equilibrio. Algo que no tiene que sorprenderlo, porque en la posición de equilibrio la fuerza elástica es nula y por lo tanto la fuerza neta pierde su componente horizontal y por lo tanto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta es masa por aceleración, si la componente horizontal de la fuerza neta es cero, la aceleración horizontal debe ser cero en ese punto. Y es lo que está ocurriendo, ¿sí? Como la fuerza elástica es cero en la posición de equilibrio, la aceleración será cero en esa misma posición. Recuerden que en este caso particular, si vemos diagrama de cuerpo libre, la componente horizontal de la fuerza neta es la fuerza elástica. Y de hecho, como las componentes de peso y normal se cancelan de a pares, decimos que directamente la fuerza neta es la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, si la fuerza elástica es cero, la fuerza neta es cero y por lo tanto la aceleración es cero. Bien, la velocidad es máxima en la posición de equilibrio, como habíamos dicho hace un rato. Esa es la característica típica del movimiento armónico simple para el sistema masa-resorte. Algo importante también que suelen preguntar. Fíjense cómo son el vector posición X y el vector de aceleración. Son siempre opuestos, ¿lo ven? Esa es una característica de los movimientos armónicos simples, que está asociado justamente con el carácter restaurador de la magnitud que produce la oscilación, en este caso la fuerza elástica. Siempre la fuerza elástica opera en sentido opuesto a la deformación experimentada por el resorte, que solo en este caso particular coincide con la coordenada X de la masa, ¿sí?, porque hemos fijado el origen en la posición de equilibrio. Bueno, en esas condiciones se ve que la aceleración y por lo tanto la fuerza elástica son siempre opuestas al desplazamiento experimentado por la masa respecto de la posición de equilibrio, ¿sí? Característica de todo movimiento armónico simple
porque está directamente vinculada con el carácter restaurador de la fuerza elástica en este caso. Bien, ese es el movimiento armónico simple. ¿Tiene alguna duda, chicos, de esto? ¿Hasta acá? No. Bien. Entonces, explicado eso, comencemos a darle carácter matemático al comportamiento. Ya sabemos cómo es nuestro sistema oscilatorio, ¿sí? Y cómo es el movimiento de oscilación de este sistema, al menos de forma cualitativa. Ahora lo describamos de forma cuantitativa, esto es, expresándolo en términos matemáticos formales, y veamos si es acaso consistente lo que encontramos matemáticamente con lo que vimos recién en la animación y que describimos de forma cualitativa. Desde luego que sí lo va a hacer. En componentes, chicos, cuando aplico la segunda ley de Newton en la dirección del eje X, ¿sí? Es decir, trabajo con las componentes escalares de la fuerza neta en la dirección del eje X, vamos a tener que la componente en X de la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración en X experimentada por la masa m. Esto se debe cumplir en cualquier instante de tiempo. En X, si volvemos al diagrama del cuerpo libre, ¿cuál es la única fuerza que está actuando, chicos? La fuerza elástica, ¿sí? No hay otra fuerza más, solo está actuando la fuerza elástica. Entonces, así vamos a tener que la segunda ley de Newton se reduce a la siguiente forma. La componente en X de la fuerza neta, como le dije recién, es directamente la componente en X de la fuerza elástica, ¿sí? De hecho, en este caso particular, la fuerza neta es la fuerza elástica, porque el peso y la normal se cancelan de a par. Esta componente en X, de acuerdo a la ley de Hooke, es menos K por X. Insisto, y no es por ser reiterativo, pero suele meter mucho la pata con esto. Solo tiene esta forma porque estamos considerando el origen de coordenada anclado en la posición de equilibrio. Si no, deberían escribir menos K por delta de X, ¿sí? Donde delta de X es X menos X sub 0, y X sub 0, como vimos aquí, es la posición de, justamente la posición de equilibrio respecto del origen considerado. Si el origen coincide con la posición de equilibrio, este X sub 0 se hace 0 y el delta de X se convierte simplemente en X, ¿sí? Pero solo en ese caso particular, así que mucho cuidado. Entonces, como estamos considerando el origen en la posición de equilibrio, la ley de Hooke es directamente menos K por X. Y X representa simultáneamente la coordenada de X de la masa y la deformación del resorte. Igual a masa por aceleración en X de la partícula. Insisto, esto en todo tiempo t. Entonces de aquí vamos a reescribir nuestra aceleración de acuerdo a la definición como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Normalizamos esta ecuación, esto quiere decir dejar el coeficiente principal igualado a 1, ¿sí? Para la ecuación diferencial, y quedará que la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces más k sobre m por x es igual a 0. Como ya saben del cálculo 4, esto es la ecuación del movimiento armónico simple y se denomina ecuación diferencial lineal homogénea, ¿sí? Porque está igualada a 0, de segundo orden a coeficientes constantes, ¿sí? Los coeficientes constantes son 1 para el coeficiente principal porque está normalizada y k sobre m para el término de derivada 0, ¿sí? De orden de derivación 0 en realidad. Bien, esta ecuación diferencial se cumple en todo instante de tiempo. Como ustedes ya saben, resolver una ecuación diferencial significa encontrar una función que verifica la misma. En este caso, nuestro objetivo va a ser encontrar una función x, que es una función del tiempo t, es decir, nuestro objetivo es hallar la coordenada x como función del tiempo t para nuestra masa m, ¿sí? En el sistema masa-resorte, cuando ejecuta movimiento armónico simple, ¿sí? Queremos hallar esa función, que desde luego es una función del tiempo. Antes de proseguir, le aclaro que esto que está aquí es la ecuación diferencial que caracteriza todo movimiento armónico simple, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, para un péndulo, en vez de ser la función incógnita una coordenada x, es en cambio una posición angular θ, ¿sí? Los que ya han cursado física 3 saben que, por ejemplo, en un circuito LC, en vez de ser un ángulo o una posición x, es que una carga Q en una placa del condensador, ¿sí? Pero en general, esta es la ecuación característica, ¿sí? De todo este tipo de situaciones armónicas, es decir, que quedan caracterizadas por una función de seno o de coseno. Bueno, volviendo a nuestro problema en cuestión, ¿sí? Cuando ustedes encuentran la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, resulta, chicos, que siempre el coeficiente correspondiente al término lineal, es decir, al término de derivada de orden 0, ¿sí?
este coeficiente siempre, sin excepción, se identifica como el cuadrado de la frecuencia angular de nuestro movimiento. ¿Sí? Repito una vez más, el coeficiente del término de derivada de orden cero, es decir, donde la variable o la función incógnita no está afectada por la derivada, siempre ese coeficiente en las ecuaciones diferenciales de este tipo se identifica como el cuadrado de la frecuencia angular de nuestro movimiento armónico simple. Bien, como decíamos, resolver esta ecuación diferencial significa hallar una función que me da la coordenada x de nuestra masa como función del tiempo t. Si ustedes aplican los métodos de cálculo 4, en este caso plantean la ecuación característica, van a ver que las soluciones son complejas conjugadas, le va a quedar que la solución de esta ecuación diferencial es la siguiente. Es x de t igual a por seno o coseno de omega t más phi. Esta función incógnita, que es la solución de esta ecuación diferencial, me da físicamente la posición que ocupa la masa m respecto de la posición de relajación del resorte, que es el origen O de nuestro sistema de referencia, ¿sí? Nos da esa posición de la masa m como una función del tiempo t. Omega, como ya dijimos, denota la frecuencia angular de nuestro sistema masa-resorte y viene identificado en la ecuación diferencial como el coeficiente del término de orden de derivación 0, que en este caso es k sobre m. Entonces, si esto es la frecuencia angular al cuadrado, la frecuencia será, aplicando raíz cuadrada miembro a miembro, k raíz cuadrada de k sobre m. La frecuencia angular, en otras palabras, solo depende de k y de m, y es independiente de la amplitud de nuestro movimiento, ¿sí? Que la vamos a describir enseguida a continuación, pero ya saben ustedes qué es la amplitud en realidad, ¿sí? Pero la voy a explicar enseguida, ¿sí? La independencia de la frecuencia angular con respecto a la amplitud es una característica de todos los movimientos armónicos simples. Si a ustedes le aseguran que algo está ejecutando un movimiento armónico simple, ustedes ya están en condición entonces de afirmar de que la frecuencia angular es independiente de la amplitud de dicho movimiento. O sea que para diferentes amplitudes de dicho movimiento, y siempre que obviamente estemos dentro del rango en el cual el movimiento es armónico simple, ¿sí? Para todas estas amplitudes diferentes, la frecuencia angular va a ser siempre la misma. No se ve modificada por el cambio de amplitud, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida bien qué es la amplitud, pero ustedes ya saben porque están para final de física 2. Bien, entonces la frecuencia angular solo depende de k y de m. O sea que si quiero modificar la frecuencia angular del movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte, no me queda otra. O modifico k o modifico m, o modifico ambas, pero en una cantidad tal que no sean proporcionales una respecto de otra, ¿sí? Porque si multiplico 2 veces k y multiplico 2 veces m, bueno, la frecuencia angular no va a cambiar, ¿sí? Pero si cambio una nomás, o cambio la otra nomás, o cambio ambas en una manera que no sean proporcionales, y bueno, entonces ahí sí estaré modificando la frecuencia angular. Pero no se modifica si cambio la amplitud. Esta es pregunta típica de final, ¿sí? Le dicen, si modifico la amplitud, entonces se modifica la frecuencia o el periodo. No, no se modifica. Característica del movimiento armónico es que su frecuencia es independiente de la amplitud. Bien, pero hablemos entonces en efecto qué es esta amplitud A que la identificamos aquí en la ecuación que me define la posición como una función del tiempo para nuestra masa. Esta amplitud claramente representa el máximo desplazamiento experimentado por la masa respecto de la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la función seno y coseno, ustedes saben que oscilan entre menos 1 y 1. Entonces, no hace falta recurrir a las técnicas de cálculo 1 para maximizar esta ecuación y darme cuenta que si este factor que está aquí oscila en un rango que va de menos 1 a 1, y bueno, es evidente que el máximo valor que puede tomar esta función de posición será el valor de la amplitud A en aquellos casos en el que el seno o el coseno estén tomando el valor 1 menos 1, ¿sí? Indicado. Cuando hablo de máximo valor, quiero decir máximo valor en magnitud, ¿sí? Porque en cualquier otro instante, el seno o el coseno van a tomar valores menores que 1 en magnitud y por lo tanto la posición va a tomar valores menores que la amplitud en magnitud, ¿sí? Entonces, intuitivamente, dándome cuenta que el seno y el coseno varían entre menos 1 y 1, me doy cuenta que el máximo valor que puede aspirar tomar la función x de t es justamente el valor de amplitud. Y por lo tanto la amplitud denota el máximo desplazamiento que experimenta la masa respecto de la posición de equilibrio
en la cual fijamos el origen de coordenada y que coincide desde luego, como dije, con la posición de relajación del resorte. ¿Está claro hasta acá, chicos? La amplitud, ¿sí?, que la denotamos con la letra A, en sistema internacional se mide en unidades de metro. Como ya dijimos, es el máximo desplazamiento de la masa respecto del origen O, anclado en la posición de relajación del resorte. La amplitud, por si alguien se lo pregunta, solo depende de las condiciones iniciales, es decir, de la posición inicial y de la velocidad inicial. O sea que si yo quiero cambiar la amplitud de mi sistema masa-resorte, lo que debo hacer es pararlo al sistema si ya estaba oscilando y cambiar las condiciones iniciales desde las cuales parte. O sea, por ejemplo, si antes lo liberaba desde una posición que estaba a 2 centímetros de la posición de relajación, o sea, del origen, entonces ahora lo liberaré de una posición que está, no sé, a 3 centímetros, por decirlo algo, o a 1,5. ¿Sí? Siempre suponiendo que vale la ley de Hooke, en todos los casos. O por ejemplo, lo libero desde la misma posición de 2 centímetros, pero en vez de liberarlo con una velocidad inicial 0, lo libero con una velocidad inicial distinta de 0. Entonces, al ir modificando las condiciones iniciales, la amplitud con la que va a oscilar el sistema se va a ir modificando. Pero ojo, la frecuencia angular, en la medida que no modifique la constante K y la masa m, no se va a ver modificada. Aun cuando yo cambie las condiciones iniciales y por tanto la amplitud, la frecuencia angular no se va a ver alterada o modificada. Eso le han preguntado a los chicos de final el año pasado, me acuerdo clarito. La frecuencia angular, como ya dijimos, es raíz cuadrada de K sobre m, se relaciona con la frecuencia f a secas, ¿sí? La f se denomina frecuencia nomás así a seca, ¿sí?, según la expresión 2pi por f, ¿sí? La frecuencia angular es 2pi por f y se relaciona con el periodo como 2pi sobre t grande. La frecuencia angular en sistema internacional se expresa en radianes sobre segundo, o también lo suelen expresar directamente así, chicos, 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Diferente forma de expresar la frecuencia angular, porque recuerden que el radian no es una unidad. ¿Qué es la frecuencia f a secas? Y digo a secas para distinguirla de la frecuencia angular. La frecuencia secas f es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Las unidades en sistema internacional son 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, pero se las suele bautizar como hertz. Hertz es el primero, ¿sí?, que logró producir ondas electromagnéticas, ¿sí?, y medir la velocidad de la luz con precisión. Bueno, es en honor a él, digamos. El Hertz, chicos, se interpreta de la siguiente forma. Si a algún sistema le dicen que tiene una frecuencia de 5 Hz, quiere decir que está ejecutando 5 oscilaciones por cada segundo que pasa. ¿Sí? O si tiene 0,5 Hz de frecuencia, quiere decir que ejecuta media oscilación por cada segundo que pasa. El periodo t grande se relaciona con la frecuencia según esta ecuación. La frecuencia es el recíproco del periodo t grande. Y el periodo representa el tiempo que tarda el sistema en ejecutar una oscilación completa. Para que quede claro qué es una oscilación completa, volvamos a nuestra animación. La oscilación completa, chicos, es la siguiente. Miren, parto desde acá y sigo con el cursor. Llegamos acá, volvemos a la posición de la cual partimos con las mismas condiciones iniciales. Entonces, completamos una oscilación. Vamos de vuelta. Por ejemplo, una oscilación completa es esto así. Parto de acá, llego al extremo izquierdo, vuelvo al extremo del cual partí con las mismas condiciones iniciales de velocidad y posición. Eso es una oscilación. El tiempo que tarda en ejecutar una oscilación completa, es decir, el tiempo que tarda en hacer esto, es el periodo. Y el recíproco de ese periodo es la frecuencia, ¿sí?, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Para usted identificar una oscilación completa, recuerden esto. Una oscilación completa, o mejor dicho, una oscilación se considera completada en la medida que retornemos a la posición desde la cual partimos, o sea, desde la cual empezamos a contar la oscilación, con la misma condiciones iniciales de la cual partimos. Esto es, con el mismo vector de velocidad, ¿sí?, con el cual partimos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero empezar a contar la oscilación, por ejemplo, desde el origen de coordenada, la oscilación será así, miren. Vamos a la izquierda, pasamos de nuevo, volvemos y ahí recién hemos recuperado
¿sí? La posición inicial con las mismas condiciones iniciales de velocidad y también desde luego de aceleración. Entonces mucho cuidado con eso, ¿sí? Para que la oscilación se considere completa, o sea, una oscilación completa, podemos hablar de una oscilación completa, es necesario que regresemos al mismo punto del cual partimos. Pero no es esa la única condición, sino que además la velocidad y la aceleración tienen que ser las mismas que con las cuales partimos. Entonces recién ahí consideramos completa una oscilación. Pues si yo, como les digo, considero el origen de coordenada como el punto de partida, yo aquí miren, he vuelto a la posición, pero no con las mismas condiciones iniciales. Recién ahí, cuando acaba de pasar de nuevo, es que volvimos con las mismas condiciones iniciales y ahí recién está completa la oscilación, ¿sí? Entonces tengo que volver al mismo punto del cual partimos y con las mismas condiciones de velocidad con las cuales partimos y desde luego con la misma condición de aceleración que se va a cumplir automáticamente, ¿sí? Pero no es solo volver al punto, es volver al punto y con las mismas condiciones iniciales. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. Lo último que nos quedaba describir para esta ecuación que nos daba la posición como una función del tiempo era la fase inicial phi, ¿sí? La fase inicial phi, chicos, ¿sí? Se llama fase inicial, como les acabo de decir, o también ángulo de fase, y se expresa en radianes. Todo lo que aparece en el argumento de la función de seno o de coseno está todo expresado en radianes. Así que la calculadora en radianes cuando empleen estas ecuaciones, ¿sí? O funciones, hablando con más propiedad. El ángulo de fase inicial, ¿sí? Depende también de las condiciones iniciales, ¿sí? De eso depende el ángulo de fase inicial, de las condiciones iniciales. Ya vamos a ver qué efecto tiene esa fase inicial sobre la posición como una función del tiempo. Pero depende de las condiciones iniciales, es decir, de la posición inicial y de la velocidad inicial con la cual yo libero a la masa para que comience a oscilar. Bien, ya tenemos entonces nosotros, chicos, nuestra expresión de la posición. Es de la forma x de t igual a a por seno o coseno, como ustedes deseen, de la frecuencia angular por el tiempo más una fase inicial phi que depende de las condiciones iniciales. Si yo quiero obtener entonces la velocidad y la aceleración para nuestra masa, deberemos únicamente derivar esta función de posición. La primera derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Por ejemplo, si yo trabajo con seno y elimino el coseno y derivo esta expresión de la posición como una función del tiempo, voy a obtener por regla de la cadena que la velocidad de la masa como una función del tiempo, esto es componente de velocidad, o sea que puede ser positiva, negativa o cero, es igual a la derivada de seno, coseno. El argumento va escrito tal cual y ahora multiplico por la derivada del argumento. Estoy derivando respecto al tiempo, entonces solo sobrevive la frecuencia angular omega. Entonces me quedará a por omega debido a que la amplitud a, al ser una constante, sale de la operación de derivación. Esa es la expresión entonces para la velocidad de la masa como una función del tiempo, más precisamente para la componente de velocidad de la masa. Bien, acá está indicada la función que estoy derivando, ¿sí? También haciendo un razonamiento similar al que hicimos hace un rato, como el coseno varía entre menos 1 y 1, es evidente que el máximo valor al cual puede aspirar en magnitud la velocidad de la masa es el valor a por omega, ya que en cualquier otro instante donde el coseno no tome el valor 1, va a tomar valores menores que 1 y por lo tanto la velocidad va a tomar valores menores que a por omega. En conclusión, la velocidad máxima es a por omega. Esta expresión, debido a que la frecuencia angular es independiente de la amplitud, me dice que la velocidad máxima es proporcional a la amplitud. O sea que si yo modifico la amplitud, estoy modificando la velocidad máxima. Y desde luego, si modifico la frecuencia angular, ya sea cambiando la constante k o la masa m, entonces también voy a estar modificando la velocidad máxima, ¿sí? Al derivar por segunda vez la ecuación de posición como una función del tiempo, voy a obtener la expresión de aceleración de la masa como función del tiempo. Esta aceleración de la masa, fíjense, me va a quedar por derivación como menos a por omega cuadrado por seno de omega t más phi. Si alguien se pregunta por qué, bueno, es sencillo. La derivada de coseno es menos seno, entonces aquí aparece este menos seno. El argumento va escrito tal cual y ahora derivo el argumento y multiplico. La derivada del argumento respecto al tiempo es omega. Como ya tenía a por omega como constante afuera, a multiplicar de nuevo por omega me queda omega cuadrado. El resultado es entonces menos a por omega cuadrado por seno de omega t más phi.
No se aprendan de memoria estas expresiones, en cambio lo que tienen que hacer es derivarla en cada caso, de acuerdo a la función de posición desde la cual están partiendo. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo, como el seno varía o tiene rango o recorrido entre -1 y 1, ¿sí? Es evidente que el máximo valor en magnitud al cual puede aspirar la aceleración es a por omega cuadrado, es decir, cuando el seno tome un valor 1, ¿sí?, en magnitud. En cualquier otro instante, el seno tomará valores menores que 1, chicos, ¿sí? Y por lo tanto, la aceleración tomará valores menores que a por omega cuadrado. Entonces, la máxima aceleración es a por omega cuadrado en este caso. De vuelta, se encuentra aquí que, como la frecuencia angular es independiente de la amplitud, entonces la aceleración máxima es proporcional a la amplitud, ¿sí? O sea que si cambio la amplitud, cambia la aceleración máxima, y además es proporcional al cuadrado de la frecuencia angular, ¿sí? O sea que esta expresión se puede reescribir de la forma a por k sobre m, donde queda claro que es proporcional a la amplitud, como les decía, y proporcional a la constante de fuerza del resorte e inversamente proporcional a la masa m. O sea que si yo quiero modificar la aceleración máxima, podría o modificar la amplitud, o modificar la constante k, o modificar la masa m, ¿sí?, de nuestro sistema. Y con eso se modificaría la aceleración máxima. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Fíjense que es lógico que al incrementar la amplitud A se incremente la aceleración máxima. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la amplitud A, mayor va a ser la deformación que experimenta el resorte. Por lo tanto, mayor es la fuerza elástica que éste ejerce, y como la fuerza elástica es la fuerza neta, mayor es la aceleración que ésta va a ejercer sobre la masa m. ¿Sí? También es lógico que la aceleración máxima sea inversamente proporcional a la masa, porque eso no es más que una consecuencia de la segunda ley de Newton. De hecho, fíjense, si ustedes esta expresión la despejan de acá y pasan la masa multiplicando ahí, van a tener que masa por aceleración máxima es igual a K por A. Eso no es más que la segunda ley de Newton, porque esto es la fuerza elástica, ¿sí? Y esto que está acá es el producto de masa por aceleración según la segunda ley de Newton. ¿Sí? Acá están las gráficas de la componente X de velocidad, de aceleración y de posición como función del tiempo para nuestro sistema masa-resorte. La función de la cual partimos para hacer esta gráfica es una que está indicada aquí, es decir, x de t es igual a a por seno de omega t más 0. En este caso, bueno, para simplificar las gráficas, consideré que la fase inicial es 0. Entonces, la función de posición es una función seno, como se observa aquí a continuación. ¿Sí? Fíjense cómo está dibujada, en color rojo. La expresión de velocidad, que es la derivada de posición respecto al tiempo, me quedará entonces esta función coseno de acá indicada en azul. Y la expresión de aceleración, que es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, me quedará la función seno, pero invertida. ¿Sí? Mientras esta tenía la primera cresta para el lado positivo, esta tiene la primera cresta para el lado negativo. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de estas gráficas? Podemos concluir que la función de posición y de velocidad están desfasadas pi sobre 2. ¿Sí? Mientras que la función de posición y de aceleración están en oposición de fase. Esto es desfasada en pi o, hablando en criollo, en 180 grados. ¿Sí? O medio ciclo se dice también. ¿Qué es lo que se lee de estas gráficas, chicos? Lo que se lee es algo que ya hemos visto nosotros en nuestra animación y que hemos descrito. Por ejemplo, cuando la posición x es 0, es decir, cuando la masa está pasando por su posición de equilibrio, la velocidad de la partícula es máxima. ¿Lo ven? Cuando la posición de la partícula es máxima, o sea, está en su posición de amplitud, la velocidad de la partícula es 0. Eso lo veíamos aquí en las animaciones. Miren, en la posición de equilibrio, donde el vector en negro, que es el x, vale 0, la flechita verde, que es la velocidad, toma su máxima longitud, o sea, toma su máxima magnitud. ¿Sí? Ahora bien, en el extremo derecho, ¿sí?, que estoy considerando acá, que corresponde a la posición de amplitud, que la estoy marcando con el cursor, la velocidad toma un valor 0.
¿sí? O sea, en la posición de amplitud la velocidad toma un valor 0. Y eso es lo que se ve en nuestra gráfica de acá. Cuando la posición es x igual a, la velocidad es 0. También lo mismo se estudia, ¿sí?, para las otras posiciones a la izquierda. Por ejemplo, cuando la amplitud es máxima negativa, ¿sí?, como aquí donde tengo el cursor, la velocidad de vuelta es 0. Cuando la amplitud es máxima negativa, ¿sí?, la velocidad de vuelta de mi sistema es 0. Y al pasar nuevamente por la posición de equilibrio, es decir, en el x igual a 0, la velocidad vuelve a ser máxima y positiva, ¿sí?, es decir, apuntando hacia la derecha, como se ve justo ahí en ese instante. ¿Estamos, chicos? Ahí fíjense, velocidad máxima hacia la derecha. Y hay velocidad máxima hacia la izquierda, ¿sí?, que se corresponde a esta posición de aquí, ¿sí?, que está indicada ahí en color rojo con ese punto que acabo de marcar. Además, chicos, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? Fíjense, la aceleración es 0 en la posición de equilibrio, algo que no lo tiene que sorprender, porque en la posición de equilibrio el resorte no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto no acelera nuestro sistema. Cuando la posición es máxima positiva, la aceleración es máxima negativa. La razón es sencilla, como dijimos, la fuerza elástica es restauradora. Entonces, cuando la componente en x sea máxima positiva, fíjense el vector de aceleración, ¿sí?, la aceleración va a tomar su valor máximo hacia la izquierda, porque la fuerza elástica toma su valor máximo y hacia la izquierda en ese instante, tratando de restaurar el sistema a su posición de equilibrio. También en esta animación se ve que cuando la amplitud es negativa, o sea, cuando estamos en la posición x igual a menos a, la aceleración es máxima y positiva hacia la derecha. Eso se debe a que, de nuevo, por el carácter restaurador de la fuerza elástica, la misma toma su valor máximo hacia la derecha cuando la coordenada x es igual a menos a. Desde luego, todo eso que vemos en la animación está descrito acá. Cuando x es igual a menos a, la aceleración es máxima positiva. ¿Sí? Desde luego, cuando pasamos por las posiciones de equilibrio, como esta que está indicada acá, la aceleración es nula porque el resorte no está ni estirado ni comprimido y la fuerza elástica es nula. Así es como se leen estas gráficas, ¿sí? Entonces, en síntesis, aquí se ve gráficamente lo que hablábamos recién. El carácter restaurador de la fuerza elástica, es decir, el hecho de que esta fuerza siempre trata de retornar el sistema a su posición de equilibrio, es lo que justifica por qué la gráfica de posición y de aceleración están desfasada medio ciclo. Es decir, cuando una es máxima positiva, la otra es máxima negativa, y cuando una es máxima negativa, la otra es máxima positiva. Porque la aceleración siempre va a ser tal que va a tratar de restaurar el sistema a la posición de equilibrio, porque la fuerza elástica, que en este caso es también la fuerza neta, tiene un carácter restaurador. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda de esto? No. Bien, acá está la síntesis de lo que hablamos recién. En las posiciones de amplitud, a y menos a, las velocidades son nulas, pero las aceleraciones son máxima negativa, tratando de volver el sistema a la posición de equilibrio cuando x es igual a, ¿sí?, y máxima positiva, tratando de volver el sistema a la posición de equilibrio cuando x es igual a menos a. En las posiciones de equilibrio, en cambio, la aceleración es 0 porque el resorte no está ni estirado ni comprimido y la velocidad es máxima, ya sea positiva o negativa, según estemos yéndonos hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Recuerden que por la posición de equilibrio pasamos en dos sentidos diferentes. Para terminar ya la clase de hoy, chicos, vamos a estudiar el comportamiento energético de nuestro sistema masa-resorte. Veamos la energía en tal sistema. En este sistema solo hacen trabajo fuerzas conservativas. ¿Cómo sabemos eso? Porque si cuando nosotros hacemos o consideramos nuestro diagrama de cuerpo libre que estaba acá al comienzo, veíamos que la única fuerza no conservativa que está actuando es la fuerza normal. Y como esta fuerza es perpendicular a los desplazamientos experimentados por la masa, ya sabemos que el trabajo hecho por ella es 0. En otras palabras, el trabajo hecho por fuerzas no conservativas es 0, ¿sí? O lo que es equivalente, solo hacen trabajo fuerzas conservativas, en este caso particular, al trabajo lo hace solamente la fuerza elástica. El peso, si bien es una fuerza conservativa, no realiza trabajo, porque el desplazamiento vector es perpendicular a esa fuerza peso en todo instante, ¿sí? Entonces concluimos que solo hace trabajo la fuerza conservativa elástica.
de física 1, ustedes saben que cuando solo hacen trabajo de fuerzas conservativas, ¿qué pasa con la energía mecánica, chicos? Les pregunto. Se conserva. Exactamente. Solo hacen trabajo fuerzas conservativas. Entonces, la energía mecánica permanece constante. Como bien dijo Tomás, se conserva. ¿Sí? Característica de los sistemas masa-resorte que ejecutan movimiento armónico simple. Son sistemas conservativos. La energía mecánica de ellos se conserva. Entonces, en particular, yo podría calcular la energía mecánica en la posición X igual a A. Es decir, cuando el resorte está experimentando su máximo estiramiento. Sería la posición esta de la cual acabamos de pasar, esta que está aquí. ¿Sí? Esa es la X igual a. Entonces, en esa posición ya sabemos que la velocidad es cero, porque la masa está momentáneamente en reposo. Y por lo tanto, la energía cinética, ¿sí? Como decíamos, deberá ser igual a cero. ¿Sí? Porque no hay rapidez para la masa en la posición X igual a. La energía potencial elástica, por otro lado, es un medio de K por la deformación experimentada por el resorte al cuadrado, que en este caso es la amplitud A, porque consideramos el origen de coordenada en la posición de equilibrio del resorte. Entonces es un medio de K por A cuadrado. En efecto, en la posición X igual a, la energía mecánica, que por definición es la cinética más la potencial elástica, será solamente energía potencial elástica, porque dijimos que en esa posición la energía cinética es nula, porque no hay rapidez de la masa. Entonces la energía mecánica en X igual a A es directamente igual a un medio de K por A cuadrado. O sea, en la posición X igual a, que es esta que está indicando acá, la energía mecánica es puramente energía potencial elástica y es igual a un medio de K por A cuadrado. Algo que es lógico porque, como ven aquí, el vector de velocidad se anula, indicando que no hay energía cinética en ese instante. Desde luego, por la simetría del movimiento, lo mismo ocurre para el extremo izquierdo. La rapidez es nula, no hay energía cinética, y en el extremo izquierdo, es decir, en la posición X igual a menos A, la energía mecánica también es puramente energía potencial elástica de nuestro sistema. Ahora bien, ya sabemos cuánto vale la energía mecánica en X igual a A. Pero como, chicos, la energía mecánica es constante, entonces para todo punto X, no importa cuál posición X para nuestra masa estemos considerando, la energía mecánica, que es suma de energía cinética más potencial elástica, será igual a la energía mecánica en el punto X igual a, es decir, a un medio de K por A cuadrado. Y deducimos esta ecuación que está aquí. La energía cinética en cualquier posición X más la energía potencial elástica en esa misma posición X es la energía mecánica y deberá ser igual a un medio de K por A cuadrado, que era la energía mecánica en la posición X igual a. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es constante, no cambia en el tiempo. Entonces, no importa en qué posición esté la masa, la suma de energía cinética más potencial elástica siempre debe ser igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. Si no fuese así, entonces la energía mecánica no se estaría conservando. Y eso es un absurdo porque solo hacen trabajo fuerzas conservativas. Bien. Desde esta expresión que tenemos acá, podemos despejar una expresión que me da la velocidad de la partícula como una función de la posición X que está ocupando. Despejamos de acá, ¿sí? Vamos a tener que esto es más o menos raíz cuadrada de K sobre M por A cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Raíz cuadrada luego de todo eso. Al aplicar la propiedad distributiva de la radicación, tenemos que la raíz cuadrada de K sobre M es ¿qué cosa? La frecuencia angular de nuestro movimiento. Entonces esto quedará más o menos omega por la raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. Esta expresión me da la velocidad de la masa como una función de X. Expresión que la vamos a utilizar mucho para resolver algunas de las preguntas de final. ¿Sí? Todos entienden cómo se obtiene eso, ¿no? Se obtiene simplemente despejando de acá. ¿Sí? En primer lugar, el 1 medio con el 1 medio se cancelan porque aparecen en todos los términos y en ambos miembros. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, a este término de acá lo pasamos restando para aquí y me quedará K por A cuadrado menos K por X cuadrado. O sea, K por A cuadrado menos K por X cuadrado. Saco factor común K, me quedará A cuadrado menos X cuadrado. Y en el primer término todavía tengo la masa por B cuadrado. Entonces paso dividiendo la masa y me quedará K sobre M. Y ahora por último aplico raíz cuadrada, ¿sí? Y obtengo esta expresión que está aquí. El signo más y menos en esa expresión de velocidad como una función de X hace referencia al carácter simétrico del movimiento armónico simple. O sea, ustedes saben, lo ven muy fácilmente viendo la animación, que la rapidez, ¿sí?
en posiciones simétricas respecto del origen de coordenada es la misma. Pero la velocidad, más precisamente la componente de velocidad, difieren en un signo, ¿sí? Entonces eso es lo que me está indicando este más y menos en la expresión que tenemos acá. Que una misma velocidad por una coordenada x puede ser positiva o negativa dependiendo si estamos en la coordenada x positiva o en la negativa. O sea, si está, por ejemplo, en la velocidad en x igual a 2 centímetros, va a tener una velocidad con un cierto signo. Y si está en x igual a menos 2 centímetros, va a tener la misma rapidez, pero con el signo opuesto o intercambiado. También haciendo un análisis sencillo nos damos cuenta que esta expresión es correcta. Fíjense, si yo evalúo la velocidad en la posición x igual a a, bueno, entonces en esta expresión reemplazo por a, me va a quedar a cuadrado menos a cuadrado igual a 0 y la velocidad es 0, como debe ser en la posición x igual a a, donde el resorte alcanzó su máxima deformación y la masa ya no se mueve más allá. Por lo tanto, la velocidad en ese instante debe ser 0. Por otro lado, si x es igual a 0, es evidente que la velocidad alcanzada por la masa en nuestro sistema va a ser máxima, ¿sí? Y va a ser igual a más o menos omega por la raíz cuadrada de a cuadrado, que es lo mismo que decir más o menos a por omega, que era la expresión de velocidad máxima que hemos encontrado anteriormente. O sea que esta expresión es totalmente consistente con lo que dedujimos en las explicaciones anteriores, ¿sí? No tienen duda de eso, chicos, ¿no? Antes que veamos lo último. No. Bien. Por último, chicos, para finalizar, veamos el diagrama de energía que caracteriza el movimiento armónico simple. En primer lugar, la energía mecánica, que viene dada por esta recta en azul, es una constante. Pero veamos por qué es así. En primer lugar, aclaremos que lo estamos graficando. En el eje vertical vamos a graficar la energía de nuestro sistema. Va a ser energía mecánica o energía cinética o energía potencial elástica. Y en el eje horizontal vamos a graficar o vamos a ubicar, ¿sí?, la coordenada x que tiene la masa respecto de la posición de equilibrio del resorte. En esas condiciones, esa coordenada x también denota la deformación experimentada por el resorte, o lo que es lo mismo, el desplazamiento al extremo libre del resorte respecto de la posición de relajación. Entonces, aclarado eso, la gráfica de energía mecánica va a ser una recta horizontal en azul, como se ve acá, que estoy remarcando ahora en rojo. ¿Por qué? Porque la energía mecánica debe ser la misma para toda coordenada x. Entonces, eso solo es consistente en la medida que la gráfica de energía mecánica sea una recta horizontal. En verdad, como debe ser, porque es una función constante. Entonces, energía mecánica es un medio de k por a cuadrado. Todo lo que aparece acá es constante, ¿sí?, para todo x, y por lo tanto su gráfica es esa recta horizontal en color azul. La energía mecánica para todos los puntos es exactamente la misma, como se observa acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre con las otras energías? Veamos para la energía potencial elástica. Un medio de k por x cuadrado me da la energía potencial elástica como función de la coordenada x. Desde luego, la gráfica en cuestión es que una parábola con ordenada al origen 0. Y que además abre hacia arriba porque este coeficiente es mayor que 0. Entonces, la energía potencial elástica viene dada por esta parábola como una función de la coordenada x. Esta parábola en rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que en la posición x igual a 0, o sea, cuando estamos en la posición de relajación del resorte, la energía potencial elástica es 0, debido a que el mismo no está, o sea, cuando digo el mismo quiero decir el resorte, no está ni estirado ni comprimido. Por otro lado, la energía potencial elástica es máxima en las posiciones x igual a y x igual a menos a, es decir, en las posiciones de máximo desplazamiento. Algo que es obvio, porque la energía potencial elástica es proporcional al cuadrado de la deformación del resorte. Como en x igual a y menos a la deformación es máxima, entonces la energía potencial elástica es máxima. Ahora bien, para graficar la función de energía cinética, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, nosotros sabemos que la energía cinética más la energía potencial elástica en cualquier coordenada x es igual a un medio de k por a cuadrado, que es la energía mecánica del sistema. Entonces, de acá puedo despejar la energía cinética como una función de la coordenada x, y será igual a un medio de k por a cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Saqué factor común, un medio de k. Entonces, esta expresión de acá me da la energía cinética como función de x. Esa gráfica para esa función no es más que esta parábola en verde, y que estoy remarcando momentáneamente en rojo, que abre hacia abajo, ¿sí? Porque fíjense que el coeficiente del término cuadrático es negativo, gracias a este signo que está ahí indicado, y tiene también ordenada al origen 0.
Bueno, esta gráfica en verde me está diciendo algo que ya sabíamos. La energía cinética es nula en las posiciones x igual a menos a y x igual a, debido a que la masa está momentáneamente en reposo, ¿sí? Por lo tanto no tiene energía cinética, y es máxima en la posición de equilibrio, algo que era obvio porque en ese punto la rapidez de la masa es máxima y por lo tanto su energía cinética será máxima también. En cualquier instante, chicos, la suma de la energía potencial elástica más la energía cinética debe ser igual a la energía mecánica. Por lo tanto, la suma de este segmento así con esta altura así, ¿sí? Siempre me debe dar, en cualquier instante, la energía mecánica de nuestro sistema, ¿sí? Y desde luego esa energía mecánica permanece constante en cualquier coordenada x. En efecto, y a modo de síntesis, vemos que la energía de nuestro sistema se comporta de la siguiente manera. En las posiciones x igual a y x igual a menos a, es decir, donde el desplazamiento respecto del equilibrio es máximo, las energías cinéticas son 0 y las energías potenciales elásticas son máximas e igual a las energías mecánicas. En otras palabras, en la posición x igual a y x igual a menos a, la energía mecánica es puramente energía potencial elástica y eso se observa acá. En x igual a menos a, la energía potencial elástica, fíjense, la gráfica de la energía potencial elástica intersecta a la gráfica de energía mecánica indicando que tiene el mismo valor. O sea que la energía mecánica y potencial elástica en ese punto son iguales y la mecánica es puramente potencial elástica. Lo mismo para x igual a menos a. Intersecta la gráfica de energía potencial elástica, la de mecánica, indicando que tiene el mismo valor y por lo tanto la energía mecánica es puramente potencial elástica en esos puntos. En la posición de equilibrio, en cambio, fíjense, es la gráfica en verde, que es la de la energía cinética, la que intersecta el valor de la energía mecánica. Entonces concluimos que en la posición de equilibrio, la energía mecánica es igual a la energía cinética máxima y por lo tanto, la energía mecánica es puramente energía cinética en la posición de equilibrio. Es lo que está indicado acá. En la posición de equilibrio O, la energía cinética es máxima y es igual a la energía mecánica, ¿sí? La mecánica es puramente energía cinética del sistema. Y la energía potencial elástica es nula. Desde luego, la energía cinética máxima se calcula como un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Y es fácil probar, miren, que si la energía cinética máxima, y que además dijimos que es igual a la energía mecánica, entonces va a ser igual a un medio de k por a cuadrado también. ¿Por qué? Porque esto es un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. La velocidad máxima, ya saben ustedes que es la amplitud por la frecuencia angular. La frecuencia angular es raíz cuadrada de k sobre m, entonces cuando haga las sustituciones correspondientes me va a quedar un medio de la masa por a cuadrado por omega cuadrado, que es k sobre m. La masa se va y me quedará un medio de k por a cuadrado, que efectivamente era la expresión para la energía mecánica en la posición de máximo desplazamiento respecto al equilibrio. Entonces probé la igualdad de que la energía cinética máxima efectivamente es igual a la energía mecánica en la posición de máxima deformación del resorte, o sea en x igual a o en x igual a menos a. Como verán, todo cierra a la perfección, ¿sí? Entonces la energía mecánica es igual a la energía potencial elástica máxima e igual a la energía cinética máxima alcanzada en la posición de equilibrio. En cualquier punto intermedio, entre x igual a 0 y x igual a, la energía mecánica se reparte en forma cinética y en forma potencial elástica. ¿Sí, chicos? Con eso está terminada la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, con eso entonces queda terminada la clase de hoy, chicos. ¿Sí? Y bueno, la clase de mañana, que va a ser a las 11 también, vamos a comenzar a resolver algunas preguntas de final acerca de sistemas masa resorte. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, Bueno, listo. Dejo de grabar entonces la clase de hoy y ya la subo. Vamos.